Una serie de reacciones se han conocido en las últimas horas luego de la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, la llegada de Nicolás Grau. Ese es un tema que queremos abordar también, lo que está pasando con las listas parlamentarias en la oposición. Estamos con el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, senador? Muy bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por Gracias la por estar invitación. acá. Oiga, ¿qué le pareció la renuncia? Partamos con el cambio de gabinete de ayer, la renuncia de Mario Marcel y la movida que hizo el presidente Gabriel Boric de poner en su lugar a Nicolás Grau, ahora exministro de Economía. La encontré bien sorpresiva la renuncia. No había yo escuchado que se fuera a presentar una situación como esta. Se han aducido problemas familiares, por lo tanto uno queda bastante inhibido de poder pronunciarse porque como no sabemos y no tenemos por qué saber cuáles son esos problemas familiares, nos imaginamos que tienen que tener la suficiente seriedad como para que el ministro Marcel, que dejó la presidencia del Banco Central, ni más ni menos, dejó la presidencia del Banco Central en su momento para asumir como ministro de Hacienda del presidente Gabriel Boric a partir del 11 de marzo. Eh, muy sorpresivo. Para mí también resulta sorpresivo que se haya nombrado al ministro Grau, ministro de Economía, pasa a Hacienda, se nombra un nuevo ministro de Economía, porque cuando estamos a portas de que hay que presentar al Congreso Nacional el presupuesto de la Nación para el año 2026, un presupuesto que tiene sus propias complejidades, sus propios desafíos, sus propios retos, porque la situación fiscal es muy difícil, es muy estrecha. Entonces yo pensé que en realidad iba a nombrar a una persona que eh, goza de mucho prestigio, que además siempre está conversando, por lo menos en el Senado, con todo el mundo, que es una persona que construye acuerdos, en fin, que es la actual subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner. Claro, Así una que suerte de continuidad. Uno podría haber pensado, especialmente como usted dice, en medio de la discusión del presupuesto. exactamente, entonces sorprendido, pero bueno. Mire, para mí los temas de Hacienda en general son tema país, más aún con la situación fiscal que tenemos. Eh, es bien probable que el déficit de mediano plazo esté en torno a 2 puntos del producto de aquí a fines de año. La meta que se había fijado el ministro Marcel era de un déficit de 1,1. Sin embargo, ya cuando nos dimos cuenta de que los ingresos fiscales no iban a ser suficientes y que había una sobreestimación importante, significativa, y él la tuvo que reconocer y entonces dijo, el déficit para este año 2025 va a ser de 1,6. Mm. Después, en el informe de finanzas públicas, el más reciente, el último que recibimos, ya anticiparon de que lo más probable es que ese déficit sea de 1,8. Pero para que sea de 1,8 hay que aprobar varios proyectos de ley que van a producir ahorros al fisco. eh, Proyectos de ley, la gran mayoría están en pleno trámite. Entonces es muy probable que ni siquiera el 1,8 de déficit se vaya a cumplir. Estamos hablando de déficit fiscal, déficit Mm. de mediano plazo. Entonces la situación fiscal es compleja, es muy difícil. El tema ha estado por las estimaciones mal hechas por la Dirección de Presupuesto, que es un servicio que está a cargo del ministro de Hacienda, es un Y servicio de bueno, y Hacienda. justamente, perdón, senador, pero justamente el ahora ministro de Hacienda, Nicolás Grauco, Javiera Martínez, van a tener que tratar, como tú dices, de cumplir esta meta del último año del déficit, pero no se sabe si lo van a poder lograr o no. Claro, y para el presupuesto 2026 la meta es 1,1, o sea, la meta que era para el 2025 se corrió para el 2026. Eso significa un trabajo minucioso, acucioso, muy de detalle, muy fino, para poder llegar con un presupuesto que represente un déficit de -1,1. ¿Y las capacidades del ministro Grau? ¿Cómo ve usted justamente en ese punto que está planteando ahora? Bueno, él efectivamente no tiene ninguna experiencia en tramitar presupuesto, entonces
eso le va a agregar complejidad. Además, un presupuesto que va a ser tramitado en lo grueso después de la primera vuelta presidencial y después de la elección parlamentaria. Vamos a tener del orden de 10 días para despachar el presupuesto. Entonces, eso también le va a meter y le va a poner más presión todavía. Fíjese que yo integro la cuarta subcomisión mixta de presupuesto, eh, que ve ministerios que son bien grandes, con harto gasto público. Nosotros vemos Ministerio del Interior, vemos los gobiernos regionales, vemos todo el Ministerio de Educación, vemos el Ministerio de Cultura, en fin, y ya estamos con muchas solicitudes de audiencia, particularmente desde los gobiernos regionales que quieren exponernos sus puntos de vista, las dificultades que han tenido para poder ejecutar este año, pero no hemos logrado quórum para constituirnos, o sea, ni siquiera nos hemos constituido como subcomisión mixta de presupuesto O sea, y además con ministro nuevo. y además con ministro nuevo. Mire, para mí el presupuesto es un instrumento muy, muy importante, muy orientador, muy necesario. Naturalmente tenemos que tener una ley de presupuesto. Se vería muy mal ante la comunidad económica internacional que el presupuesto no fuera aprobado por el Congreso porque no logramos construir los acuerdos, no logramos construir los consensos políticos necesarios. Eh, por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo grande de entendimiento, un esfuerzo grande de poder tener un presupuesto que sea consensuado y yo manifiesto mi voluntad para hacerlo. Pero naturalmente ello también obliga principalmente al Ejecutivo, porque dado que se trata del presupuesto, la gran mayoría de las indicaciones solo las pueden presentar ellos. El Mm. Ejecutivo va a tener que estar muy, muy atento y muy predispuesto para poder presentar un proyecto que cumpla con los parámetros que ellos mismos se fijaron, déficit de 1,1 y muy dispuestos para construir los acuerdos durante la tramitación legislativa. Y en año de elecciones, además, senador José García Romino, creo que eso complejiza aún más, me imagino, esta discusión. Por eso le decía yo, imagínense, las elecciones son el 18 de noviembre, ¿verdad? Sí. Vamos a volver el lunes, bueno, el lunes 19 y nos van a quedar seguramente 10 días para despachar el proyecto de presupuesto. Ojalá podamos avanzar en octubre. El proyecto de presupuesto tiene que estar presentado antes del 30 de septiembre. Pero va a ser muy difícil avanzar en octubre porque construir los quórums necesarios en las respectivas Mm. subcomisiones se complejiza porque, bueno, hay muchos, muchos parlamentarios que van a la reelección y que, por supuesto, eh, se privilegia el trabajo en terreno más que el trabajo legislativo. Vamos a lo que está pasando en su partido ahora, senador. La renuncia del diputado Mellado, dejó la jefatura de la bancada, dice adiós a RN para apoyar a José Antonio Kast. Todo esto en medio de críticas a la campaña de Evelyn Matei. ¿Qué le pareció esta decisión que toma el diputado Mellado? Primero, lo de él es una decisión política. Él estima que debe apoyar la candidatura de José Antonio Kast y no la candidatura de Evelyn Matei, que viene proclamada ya desde hace varios meses por el Consejo General de Renovación Nacional. Frente a eso, uno lo único que puede señalar es que está en su derecho, porque quizás podría haberlo hecho antes, podría no haber estado de acuerdo en que Renovación Nacional la proclamara, pero en fin, él ya tomó una decisión política y frente a eso uno tiene que aceptarla. Esta decisión política de apoyar la candidatura republicana eh, se entremezcla con el hecho de que él finalmente no es candidato a senador por la región de la Araucanía. Y respecto de eso yo quiero decir lo siguiente. Lo digo como vicepresidente de Renovación Nacional y lo digo como senador por la zona. Yo tengo la mayor valoración por el trabajo parlamentario de Miguel Mellado. Él ha sido un muy buen diputado, eso está fuera de toda discusión. Pero también en la Araucanía tenemos otros dos diputados igualmente meritorios que también hacen un gran trabajo legislativo y un gran trabajo territorial, que es el caso del diputado por el Distrito 22, Jorge Rapgue,
siempre está en terreno, siempre está participando de las actividades de la comunidad. Esto es la Araucanía Norte. Y Miguel Becker en el distrito 23, que es la Araucanía Sur, básicamente Temuco y Padre Las Casas hacia el sur. Villarrica, Pucón, Curarrego, Imperial, Carahue, Saavedra, entre otras comunas. Entonces teníamos tres candidatos que marcaban, de acuerdo con nuestras encuestas, hicimos dos encuestas, no una, dos encuestas. Encuestas con consultoras que nos dieran garantías a todos de que los resultados que se nos iban a entregar correspondían a la realidad de lo que las personas habían contestado. Y claro, nosotros lo que teníamos era una situación en que los tres, si bien marcaban bien como para ser senadores, pero los que más marcaban eran Miguel Becker y Jorge Rapier. Fue lo que le explicamos al senador, yo personalmente, junto con la secretaria general del partido, le explicamos a Miguel Becker. En ese minuto nosotros teníamos una sola encuesta y le dijimos, Miguel, no sabemos bien quiénes van a ser los competidores. En ese minuto, por ejemplo, nosotros dábamos por hecho que el senador Felipe Cas iba a ser candidato a la reelección, cosa que finalmente no ocurrió. Por eso mismo nos parecía de que había que esperar un poco más. Le dijimos, mira, hagamos una nueva encuesta. Pero él nos dijo, miren, no, yo llego hasta aquí. Esto fue en junio. Él dijo, yo llego hasta aquí, no sigo esperando, no cuenten conmigo. Y bueno, y así ocurrieron las cosas. Y naturalmente yo lo lamento, repito, nosotros tenemos, y yo en lo personal, una valoración muy, muy grande con Miguel Mellado porque creo que ha sido un muy, muy buen diputado. Senador, pero hay varias voces en Renovación Nacional que han manifestado su molestia, su disconformidad por ejemplo, la forma en que se han negociado los cupos del partido, la bajada de algunos candidatos, una crítica también a la colectividad. Mario Desbordes, por ejemplo, había comparado incluso la gestión del senador Galilea con la directiva del régimen de Venezuela. O sea, hay un ruido importante, hay molestia en el partido. Sí, pero yo creo que en la mayoría de los casos sin muchas razones. Porque primero uno tiene que mirar el panorama nacional. Y hay que cumplir con la ley de cuotas que establece la ley. Y eso complejiza bastante finalmente el, el poder construir la planilla de candidatas y candidatos. Porque si yo tengo una candidata mujer en Arica y esa candidata mujer 2 días antes de la inscripción me dice que no va a ser candidata, se baja su candidatura, pero no tengo otra mujer para reemplazarla y la reemplazo con un varón. Bueno, tengo que buscar en qué otro distrito saco un varón y pongo una mujer, porque si no, no cumplo con la ley de cuotas. Y eso significó que en los 2 últimos días yo estuve ahí, estuve en la sede de Antonio Vara, y yo veía las dificultades que se iban dando para poder conformar la lista y cumplir con todos los requisitos. Entonces, claro, eso significaba de que teníamos candidatos que subían y después bajaban, y, y es un verdadero puzzle, esa es la realidad. Claro, Entonces, pero por eso dicen yo digo la, que la no molestia. tienen, uno entiende la molestia, pero también hay que comprender a la mesa, hay que comprender a la directiva nacional, particularmente al senador Rodrigo Galilea, que yo creo que ha hecho una gran, gran gestión como presidente. Lo mismo digo de Andrea Valladares, que además es candidata a senadora por el Maule, porque ella es de Chanco, ella es de allá, es del Maule. Entonces, yo lo que les pido es que también, a quienes critican, que también se pongan un poco en el lugar de la mesa, de que muchas veces hay que tomar decisiones prácticamente inmediatas, hay que cumplir con los plazos, hay que cumplir con los requisitos, y creo que lo único que ha hecho la mesa, encabezada por el senador Galilea, encabezada por Andrea Valladares, es simplemente dar cumplimiento a la ley y también dar cumplimiento a la obligación de, no solo la obligación, sino que dar cumplimiento a que el partido tenga una planilla parlamentaria que vaya a tener éxito en las próximas elecciones. La molestia iba también porque decían que RN pagó los costos por el pacto de Chile Vamos con Demócratas. ¿Usted no siente que fue así? A ver, mire,
Le agradezco mucho, Gabriela, su pregunta, porque nosotros hablamos todos los días, unidad, unidad, unidad. Quiero recordar que nosotros éramos partidarios de ir en una sola lista, con republicanos, con socialcristianos, con nacional libertario. Eh, y ahora nos dicen, oiga, pero es que RN está pagando los costos de haber incorporado a demócrata. Eh, la verdad es que la unidad significa eso, significa ceder cupos. Y muchas veces es doloroso cederlos, porque es dejar a militantes nuestros, a dirigentes nuestros, sin la posibilidad de competir en las elecciones parlamentarias próximas, pero es el precio de la unidad y yo creo firmemente en la unidad, que no solo tiene que ser una unidad electoral, no solo tiene que ser para ganar en las próximas elecciones parlamentarias y tener mayoría en el Congreso, tiene que ser una unidad programática, tiene que ser una unidad para gobernar. Y algo muy importante, Gabriela, una unidad que no se quiebre a mitad de camino, porque muchas veces los gobiernos tienen que tomar decisiones difíciles y el próximo gobierno va a tener que tomar decisiones muy duras, muy difíciles, va a tener que recortar gasto probablemente en la medida que los ingresos del fisco no logren cubrir los gastos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo no voy a estar ya en el Congreso, pero uno no puede arrugar, pues, no puede decirle al gobierno, mire, arrégleselas como puede, presidenta de la República, ministro de Hacienda, yo no lo voy a respaldar en el Congreso. Eso no se puede hacer, porque finalmente es la coalición completa o los partidos que participen del gobierno los que tienen que apoyar la gestión del gobierno. Y repito, muchas veces esa gestión de gobierno obliga a tomar medidas difíciles, obliga a tomar medidas dolorosas, obliga a tomar medidas impopulares. El caso de Jorge Durán, por ejemplo, que quedó fuera de la lista de la actual, de la lista. Sí, bueno, lo del diputado Durán es en realidad por otras razones, él tiene una Mm. acusación grave, él tiene un punto, ¿ah? Él dice, mire, sí, yo tengo una acusación grave, pero no estoy formalizado, en fin, pero claramente el comité electoral y la mesa finalmente tomaron la decisión en virtud de, de esas denuncias de no incorporarlo a la plantilla parlamentaria. Mm. Hay tanta molestia en un sector de RN que se habla de pedir un Consejo General extraordinario para pedir elecciones anticipadas o incluso la renuncia de Galilea. ¿A usted qué le parece eso? No, pues me parece muy mal. Creo que todos los esfuerzos hoy día tienen que estar puestos en la candidatura presidencial de Lynn Matei, eh, y tiene que estar puesto también en la elección parlamentaria, en la elección de senadores, en aquellas circunscripciones donde corresponde, entre ellas la Araucanía, y en la elección de diputados, que es en todo el país. Allí tiene que estar concentrado todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo. Luego será en la segunda vuelta. Que es lo más probable que vamos a tener segunda vuelta y nosotros esperamos que Evelyn Matei pase a esa segunda vuelta, de tal manera entonces que generar este tipo de situaciones de desencuentro, que por lo demás se producen normalmente, ¿ah? Normalmente, mire si esto no es nuevo, lo vivimos en las elecciones regionales y municipales del año pasado, también hubo personas molestas, enojadas, en fin, ahora también, y lo ha habido siempre en los procesos electorales porque quienes finalmente no terminan en las plantillas de las candidaturas terminan enojados y muchas veces con razón, si mire, si en esto uno no tiene que cegarse, pero finalmente las directivas están para tomar decisiones, están para conducir el partido. Yo puedo decir que en el caso de la directiva que preside el senador Rodrigo Galilea, todo se hace con buena fe, todo se hace con transparencia, todo se hace pensando en los mejores resultados para que Renovación Nacional cada día pueda ser más influyente en las políticas públicas del país, pueda ser cada día más influyente en los destinos de Chile. Ese es nuestro propósito. Nosotros no estamos generando una plataforma ni para pernarnos en la mesa directiva, ni para no hacer elecciones. Nosotros vamos a cumplir el próximo año, los 2 años que mandata, y no tenemos ningún interés, ninguna intención en permanecer allí. Así que simplemente lo que decimos, hoy día tenemos un mandato, tenemos desafíos, los desafíos electorales, la candidatura presidencial de Evelyn Matei, la candidatura de senadores, la candidatura de diputados y pongámosle todo el esfuerzo y todo el empeño del mundo para que esos resultados sean óptimos. Perfecto, senador. Le queremos dar las gracias por su tiempo.
Gracias, Gabriela, muy amable, muchas gracias. Buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros aquí en emol.com.